La cancha, la diferencia siempre la marcan los que saben cambiar un partido. Este fin de semana viviremos un duelo que promete espectáculo de principio a fin. James Rodríguez y Luis Díaz frente a Mbappé y Dembélé. Talento, jerarquía y fútbol del más alto nivel. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio presenta Colombia-Francia. Domingo 29 de marzo, a partir de la 1 de la tarde. La ruta mundial se vive con Caracol Radio. Juntos, más compañía. Hay decisiones que impactan positivamente en tu vida. Las decisiones de tu rutina diaria, de tu trabajo, de tu estudio, del tiempo con tu familia. Decide escucharnos, informarte, entretenerte y estar siempre conectado con la app de Caracol Radio. Descárgala ya o actualízala en la tienda virtual de tu dispositivo móvil. Radio en vivo, podcast, noticias, deportes y mucho más. La decisión de usar la aplicación móvil de Caracol Radio cambia tu vida. Caracol Radio, juntos más compañía. Señal Caracol, que integra a Colombia. Aprovecha los descuentos de abril, ofertas 1000 en Alcosto y Catronics. Alcosto y Catronics presentan la hora en Caracol Radio. 9 de la mañana, 2 minutos. Arrancó abril, ofertas 1000 en Alcosto y Catronics. La temporada de descuentos con la mayor variedad de ofertas para todos los gustos y presupuestos. Visítanos en tu tienda más cercana o en alcosto.com y catronics.com. El ahorro siempre, Alcosto. Última hora, Caracol Radio. 9 de la mañana, 2 minutos. Aquí están las noticias en el mundo. Los rebeldes hutíes de Yemen entran a la guerra de Oriente Medio atacando a Israel. Juliana Hernández. Así está la situación, Fidel. Los rebeldes hutíes de Yemen se sumaron este sábado a la guerra de Oriente Medio con un ataque contra Israel, siendo el primero hecho por parte de estos aliados de Teherán tras cumplirse un mes de este conflicto que ha sacudido la economía a nivel mundial. La intervención de este grupo pro-iraní también amenaza con perturbar la navegación por el Mar Rojo, alternativa para algunas monarquías petroleras del Golfo al estrecho de Hormuz, bloqueado por las fuerzas iraníes. Juliana, gracias. En Colombia ya están en medicina legal los 6 cuerpos recuperados tras el bombardeo al campamento de alias Iván Mordisco en el Baupés. María Fernanda Torre. Pues Fidel, según informa Medicina Legal, los cuerpos ingresaron a la sede de Villavicencio a las 2 de la mañana. Informaron que 4 de ellos pertenecen a mujeres y 2 a hombres. Cadáveres que llegaron desde San José del Guaviare luego de la operación de bombardeo de la Fuerza Pública desarrollada en el corregimiento de Pacoa, esto es en el Baupés, el pasado miércoles. Ahora, el trabajo ahora es esclarecer la identidad de las víctimas, determinar las causas de la muerte y recordemos que se está a la espera de que el instituto confirme si entre ellos estaría alias Lorena, la pareja sentimental de alias Iván Mordisco. Hablemos de Bogotá porque la calidad de aire en la capital está siendo afectada por los incendios regionales. Juliana de los Ríos. Fidel, la capital del país en este momento recibe los efectos de los incendios activos en la región de la Orinoquía y también países vecinos durante estos últimos días, pero la Secretaría de Ambiente informó que el índice de calidad del aire ha reportado 10 estaciones de monitoreo regular, 7 moderado y solo una, la estación Carvajal Sevillana, en nivel alto. Precisa que si bien estas condiciones han presentado fluctuaciones a lo largo del día, no se han alcanzado los criterios para la declaración de una alerta por contaminación atmosférica. La autoridad ambiental indica también que puede haber una mejoría en la calidad del aire en los próximos días, pues gracias al incremento de lluvias y de vientos. En Bogotá, a propósito, se presenta alto tráfico vehicular en la autopista norte por la atención de un tubo de agua roto sobre la calle 209. Allí, las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores que se dirigen al sector de Arrayanes el ingreso por la calle 215. Y atención porque vienen nuevas decisiones que serían clave para el bolsillo de los colombianos. Analistas anticipan que el Banco de la República volvería a elevar la tasa de interés en su próxima reunión. Laura Rosso.
Fidel, pues según una encuesta de NIF, la mayoría de analistas cree que el Banco de la República aumentaría nuevamente su tasa en marzo, incluso en un punto completo, es decir, 100 puntos básicos. Traducido, pedir un crédito, usar la tarjeta o financiar una compra seguirá siendo costoso por ahora. La razón principal, la inflación, que aunque ha bajado un poco, sigue por encima de lo esperado. En febrero se ubicó en 5,29% y todavía hay precios como los servicios que siguen presionando el costo de vida. Por esto, el Banco de la República estaría optando por mantener las tasas altas durante más tiempo, incluso con proyecciones que las ubican cerca del 12% al cierre de este año. En norte de Santander descubrieron un depósito de explosivos de la guerrilla del ELN en la región del Catatumbo, Esmeralda Rojas. Las autoridades frustraron acciones terroristas en la región del Catatumbo, en norte de Santander, luego de encontrar un depósito de explosivos en la zona rural del municipio de Ábrego. Se informó por parte del Ejército Nacional que fueron incautados más de 100 kilos de explosivos, detonadores, mecha lenta, entre otros elementos utilizados para ese propósito en un depósito ilegal que al parecer pertenecería al Ejército de Liberación Nacional, al hallarse en el lugar una bandera de ese grupo guerrillero. Según las autoridades, esta operación golpea el brazo armado de esta organización al margen de la ley que delinque en la región del Catatumbo. El ejército informó que este depósito ilegal pertenecería a la compañía Comandante Diego del ELN. Luego del hallazgo y cumplidos los protocolos, el ejército adelantó la destrucción controlada del material explosivo. El servicio de urgencias del Hospital Internacional de Colombia en Piedecuesta, Santander, colapsó tras alcanzar una sobreocupación del 300%. María José Parra. La institución informó que la alta demanda ha generado limitaciones en la disponibilidad de camas, aumento en los tiempos de espera y la permanencia de pacientes en áreas no destinadas para hospitalización. Mientras se supera la contingencia, el hospital pidió a la ciudadanía acudir a otras instituciones de la red con capacidad para la atención de urgencias. Además, solicitó a los centros reguladores no remitir nuevos pacientes y aseguró que ya activó los protocolos para restablecer su operación en el menor tiempo posible. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en redes sociales como @Caracol Radio y visita www.caracol.com.co. Con la Agencia Nacional de Tierras, 2 millones de hectáreas formalizadas para alimentar a Colombia. En Caracol Radio son las 9 de la mañana, 7 minutos. Una emoción muy grande. Ya sabemos que es nuestra tierra propia, donde podemos cultivar lo que nosotros queramos. Ya tenemos nuestro título, ya nos va a llegar nuestro título. Gracias a este gobierno que se dio la pela por nosotros. Ya nos volvió realidad nuestros sueños acá en esta finca. Estamos cambiando vidas. Ya son más de 2 millones de hectáreas formalizadas en menos de 4 años de gobierno. Una cifra histórica para el campo colombiano. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Agencia Nacional de Tierras. ¿Qué es ser franco? Es recibir cada día con una taza entre tus manos con la certeza de que tomarás un gran sorbo de la vida. Ser franco es esparcir la mejor actitud donde vayas, igual que el aroma del café, que inspira siempre a quien lo tiene cerca. Ser franco es saborear cada sonrisa, cada apretón de manos. Ser franco es saber elegir un café único y con ese sabor de nuestra tierra. Café Franco, siempre mejor. Café Franco. ¿Sí sabes que una cena con amigos tiene más sentido que una reservación para ti solo? ¿Sabes que algunas cosas valen más? Stella Artois, pide la portada. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. En 2025, más de 3 millones de personas disfrutaron la red de entretenimiento urbano de Colsubsidio. Soy Camilo Espina, tengo 22 años y estudio ingeniería. Mi papá trabaja en una empresa afiliada a Colsubsidio y gracias a eso tengo la oportunidad de ir a los blogs. Son lugares donde entreno, comparto con mis amigos y aprovecho mi tiempo libre. Allí encontré espacios seguros para divertirme y disfrutar. Detrás de cada cifra hay muchas historias por contar. Somos más que una caja. Somos la empresa social de los colombianos. Esto es Colsubsidio. Vigilado Supersubsidio. En A Vivir, que son 2 días, Mi Banda Sonora. Mi Banda Sonora. Y llegamos a Mi Banda Sonora en esta mañana de fin de semana con la historia viva, que aún camina, que aún toca y celebra, de la música latinoamericana. Hay muchos representantes de nuestra música que nos hacen sentir muy orgullosos. Algunos de ellos ya se fueron, otros siguen vigentes, pero pocos pueden decir
aquí estoy y cumplo 60 años de música. Hace poco estábamos muy tristes por el fallecimiento de Willy Colón y decíamos, si hacemos un especial de Willy Colón, podríamos demorar 2 o 3 horas poniendo solo éxitos. En vida queremos hacer este homenaje a un maestro para poner 2 horas seguidas de su música en 2 días repartidos. ¿Les parece buena esa fiesta? Éxitos como Fusagasugá, para una ciudad colombiana, El Forastero, Llora Corazón, El punto de vista de un venezolano de nuestro sanjuanero, Londres, Payaso, La Sirena, pasaron por el cerebro creador de unos muchachos que hace 60 años dijeron, ¿y qué pasa si le metemos a la música llanera, al arpa llanera, otras cositas como la batería? ¿Y qué pasa si la influencia de los Beatles se nos nota en cada una de nuestras canciones? Corte A, 60 años después, estamos sentados hoy con un grande, con uno de los mejores bajistas de Latinoamérica y con alguien, y voy a chicanear, que ha tocado en las fiestas de fin de año de Caracol Radio. Maestro Luis Felipe González, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto de saludarte y a todo el equipo de Caracol aquí. Me siento muy emocionado de estar visitándolos y sobre todo porque es una más, digamos, de esa cantidad de regalos que he recibido y lo que se llama el contubernio, para utilizar una palabra, digamos, dominguera. Ajá. El contubernio de todos ustedes, ajá, los jóvenes y no tan jóvenes, que han hecho que esta música se haya quedado para siempre. Maestro, yo creo que hacer una lista de canciones para tratar de contar su propia vida no fue tan difícil, porque es que todas estas las ha interpretado usted toda la vida. ¿O sí fue difícil hacer un listado? Pues tiene su... complejidad. Más que todo por el asunto cronológico, ¿no? Entendido. En la medida que uno va estableciendo las reglas del juego musical, se va dando cuenta de que puede sumar o restar circunstancias, pero sobre la base de la creatividad, la base del acompañamiento, la base de el ser auténtico para hacer el cántico, los coros, porque lo bailable tiene 2 vertientes, como veremos más adelantico, tiene 2 vertientes, 2 salidas. Usted es uno de los estudiosos de la música. Para los que no somos músicos, pues su orquesta, su forma de interpretar, su bajo colgado o su bajo embustero también aquí al lado, sí. Pues es rumba y nada más. Pero usted es casi como un matemático de la música cuando nos la narra. Así es, la música es matemática total. Ajá. Sí. Entonces, una de las cosas que surge de toda esta situación es que cuando uno no tiene conciencia de la ruta que va llevando, queda como el burro que tocó la flauta, así como una coincidencia. Entonces nosotros, como nombraste una base que era el arpa venezolana, el cuatro, todo eso formó la música llanera que todos conocemos, pero ese es un compás de 3/4 o 6/8. Ajá. En cambio, cuando usted va a Cincelejo, los llaneros de Cincelejo arrean el ganado, pero en 4x4 y bailan porros. Ajá. Entonces, cuando en Venezuela se logró introducir la percusión al arpa, salió una canción muy famosa que fue Moliendo Café. Ajá. Ah, ok, el clásico. Y una que se llamaba Agua Fresca, que fue un gran productor y arpista llamado Hugo Blanco. Ajá. Entonces, a partir de allí, la revolución comenzó a sumar sonidos. El contrabajo era la base y el bajo baby, que era el eléctrico, también tenía una fortaleza, pero entró el sonido rockero, el sonido de la balada, que se tocaba ya no con el bajo mayor, sino se tocaba con la guitarra de 4 cuerdas, el bajo de 4 cuerdas. Todo eso y la batería sumada al timbal fue la que fue creando ese nuevo sonido, por decirlo así, ese digamos, ese descubrimiento que pocos lo intentarían hacer otra vez. O sea, es un experimento histórico. Maestro, no solo matemáticas, sino historia también. Nos vamos a gozar estos 2 días con el maestro Luis Felipe González. Mi banda sonora con el maestro Luis Felipe González. Nosotros haciéndole su homenaje de 60 años de fiesta y de música. Arranca así. Yo te imagino una sirena
en un gran mar de ciudad escondida. Yo me imagino un marinero teniendo siempre mis redes vacías. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera y me espera para gozar, loca de risa en la espuma del mar. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera y me espera para gozar, loca de risa en la espuma del mar. Maestro, es surreal escuchar esta canción y tenerlo aquí al lado. Es toda una experiencia. ¿La Sirena en qué momento de la vida? ¿De dónde salió esa canción? Bueno, yo tuve el privilegio, mi madre me dio el estímulo para que mantuviera mis estudios seglares. ¿Cómo se llama su mamá? ¿Cómo se llama su mamá? La señora Graciela, Carmen Graciela. Entonces ella quería que no solamente me quedara en primaria, en secundaria, sino que fuera a la universidad. Entonces yo alternaba el estudio universitario, yo estudié bioquímica, lo que es bioanálisis también. Entonces, yo alternaba con el cabaret. Okay. Yo alternaba con un conjunto, un trío, que ya no era trío porque era un cuarteto, que era muy conocido allá, que se llamaba el Trío Venezuela. El Trío Venezuela había grabado una canción que se llamaba Magia Blanca. Magia blanca tú tienes, me has hechizado a mí. Y luego otra que se llamaba La Cinta Verde. Hoy enredé a tu balcón un lazo verde. Yo tocaba con esa agrupación. Entonces una noche en una cervecería llamada Naiguata, en honor a un jefe indio de allá, pasó un muchacho tenía una gran mancha en la parte izquierda de su cara. Sí. Y él tarareaba, porque él era como especial, ¿no? Entonces él decía, el delfín que toca violín, el delfín que toca violín, y repetía y pasaba. A él lo dejaban entrar, pero lo sacaban rápido. Entonces yo, hablando con Ferreú, el guitarrista, y Gilberto, dije, oye, esto se parece como el delfín, la sirena, canto de sirena, la sirena. Entonces yo venía también, estaba alternando en la vacación en un barco griego de la Chandris Line, cuando existía esa... ¿En un crucero? En un crucero, sí. El barco se llamaba Britannis. El personal era totalmente británico y el barco era griego. Entonces ahí hacían una rumba con los mayorcitos americanos, que ellos bailaban Dixieland, que era una variedad de música francesa de los carnavales de Nueva Orleans. Sí, claro, es como el jazz. Exacto. Un cambio de jazz, pero en un jam, porque los instrumentos todos acuden al mismo tiempo. Es como lo que llamamos en Venezuela una callapa, todo el mundo encima. Entonces, todo eso me estimuló. Se hizo con una variedad que era... Toda canción que nosotros hiciéramos tenía que tener una entrada. ¿Estábamos hablando del Trío Venezuela todavía? No, ya pasamos a hacer la grabación ya cuando se comenzó a hacer el arreglo. He entendido. El trío fue la base de muchas canciones. Ok. Pero efectivamente allí, cuando empezamos a ver cuál iba a ser el movimiento, que teníamos en ese momento 2 trompetas y un trombón. Vamos a hacer una entrada que llame la atención. Y fue la que inició el trombón. Que sonara como el pito del barco en el que tocaba. Algo así, sí, algo así. Más o menos. Sí, por lo menos, porque hay otra canción que probablemente la conozcan muchísimo, que es El Forastero. Sí. El Forastero tiene una zona en la que hay una parte que hace pa, como cuando pasa un tren, o un camión que suena entonces, esos efectos, hacíamos efectos. Sí. Entonces, cuando se grabó La Sirena, se hizo con ese objetivo, ¿no? De que llamara la atención la entrada. Y así fue con Payaso también, todos los temas tenían una entrada. Le quería preguntar justo eso, porque usted hace el chun, ese es inspirado como en el Dixieland, pero toda la música de toda su historia tiene como este tumbado que no tenía antes ninguna otra orquesta. Sí, exacto. Entonces, uno de los que más admiró esa situación fue uno que le hizo grabaciones a nuestro estilo, que fue Fruco. Fruco, claro. Cuando salió, él grabó bastante. Llevo el paso infinito del caminante, el golpecito, el pedacito rítmico, ¿no? Chévere. Porque ahí se amalgamaba un caballo. El caballo es con la conga, el bombo iba con... Entonces todo
todo fumado y el bajo... Brutal. Sí, con doble cordaje. Uf. Nunca el bajo mayor se puede tocar con doble cordaje porque las cuerdas son muy gruesas. Sí. Pero en la guitarra sí, entonces salió ese otro sonido. Que sonaba así gordo, potente. Sí, entonces... Oiga, déjeme preguntarle una cosa, maestro. Usted bioquímico, su hermano era matemático, si no estoy mal. Sí. Su papá fue artista desde muy chico. O sea, yo creo que usted no recuerda cuándo comenzó a ser artista ni cantante porque su papá lo era. ¿Por qué tan cercanos a las ciencias si eran artistas de corazón? Bueno, lo que sucede es que Nelson sí se puso a estudiar en la universidad matemática. Sí, él le gustaba, sí. Pero él tocaba ya la guitarra española. Ajá. Y entonces con la guitarra española se le hizo fácil pasar al piano. Entendido. Pero en el caso mío, yo ya tanto Nelson como un primo nuestro que se llamaba Nicolás nos enseñaron los primeros rudimentos de arpa. O sea, el arpa también tiene su secretico, ¿no? Pues es el sonido del ensueño, el arpa. Sí, y entonces eso comenzó a enriquecer la parte melódica de los arreglos, las voces. Empezamos a emocionarnos y ver qué podíamos hacer y afortunadamente un sello se interesó. Dijo, estos señores tienen algo extraño. Estos peladitos, en esa época usted tenía 14 años. Claro. Esta gente están como con algo nuevo, novedoso. Vamos a ver qué va a pasar. Y se empezaron a hacer las primeras grabaciones. Había una influencia de Nueva York, con un sexteto como el de Joe Cuba, que ellos grababan con vibráfono y piano, pero Nelson con la guitarra la transformó, pues, obviamente una guitarra eléctrica, y había un pianista. Él no tocaba piano todavía, Nelson después pasaría a tocar el piano. Entonces, toda esa serie de avatares hicieron que pasara y se grabara en un nuevo sello disquero. Ajá. Y ahí se fueron consolidando todos esos sonidos que desembocarían en un estilo muy propio. Esta mañana, Luis Felipe González. Acostumbrando a vivir con una vaga resignación. Pido a Dios cuando el mundo se abre ante mis pies que me cruce delante de usted para decirle palabras bonitas en un bello atardecer. Qué buena es esta canción, maestro Luis Felipe. Sí, esa fue esta se llama Canción de India. Canción India, la compuso este servidor. Ajá. Y el arreglo también lo hice yo. Eso fue en el año 73. Ahora fíjense ustedes, esto es tropical, arranca como si fuera un sonido del altiplano. Suena como peruano a veces, sí, como del altiplano en general, sí, sureño, pues. Y entonces ahí tiene las características. Nosotros hacíamos lo bailable tirando a salsa y este es bailable tirando a tropical. En esa época la salsa no se llamaba salsa. Sí. ¿Ya comenzaba a llamarse salsa? Sí, desde el principio, sí. Okay. Desde el principio, porque uno de los que más impulsaron la salsa fueron los puertorriqueños en el Bronx, en Nueva York, que tú sabes que estaba en esa parte donde estaba el barrio latino. El barrio latino estaba metido en el corazón de Harlem, donde estaba la gente morena, la gente de color. Y ellos lograron avanzar y entonces hicieron la salsa y hicieron la pachanga. Entendido. La pachanga tenía el caballo, pero entonces este tema tenía tamborito panameño, tenía cumbia, tenía, o sea, la mezcolanza que a nosotros nos gustaba, y eso fue, yo creo, fue el origen del por qué esta música se ha mantenido. Lo que mucha gente no sabe es que nuestra tradición navideña, la que compartimos con nuestros hermanos de Venezuela, es una cosa casi que heredada de los venezolanos. ¿Cómo uno a los 9 años dirige un conjunto de música navideña, maestro? Porque usted a los 9 dirigía su conjunto
preguntico. Sí, porque con el 4 habían los que se llamaban las voces blancas. Las voces blancas son las voces de las niñas. Cuando sean las 12 de la noche. ¿Esa? No, las voces blancas son las voces de damas, de niñas. Entendido. Y las voces oscuras son las voces de varoncitos. Entendido. Entonces, nosotros teníamos, estábamos incipientes, teníamos así esa edad muy pequeña, pero yo como tocaba el 4 y tenía otros compañeritos que tocaban el tambor, lo que se llama el furruco, que se puya un palito sobre un cuero y suena brr, 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 todo eso. Entonces, ahí teníamos siempre coritos de voces blancas, eran unas 10 niñas. Entonces, eran los aguinaldos. El aguinaldo, pues, se hacía fuego al cañón, para que respeten nuestro parrandón. Ese era todo lo que se hacía en aquel tiempo, y había solistas, muchachos. Entonces, esa fue una base de cuando empezamos a trabajar como conjunto, como grupo, ¿no? Para entendernos, los muchachos muy pequeñitos, pero tenía que haber dirección. ¿Y quién era ese parche? ¿Usted, Nelson, quién más? O sea, unos niños chiquititos todos. Sí, los percusionistas también eran muy pequeños. Y esos mismos percusionistas fueron los que pasaron a tocar conga, campana, cuando pasamos al arpa y se hizo el ritmo orquídea. ¿Cómo se llamaba su papá? Pascual. Don Pascual era músico de toda la vida. ¿Qué tocaba Pascual? Él era serenatero, era cantante, tocaba el 4, tocaba la guitarra, y tenía un hermano que era, como decimos, mellizo, o le decían morocho. Ignacio, era el papá de Nicolás, el que le nombré que nos enseñó a tocar arpa. Entonces mi papá era juglar. En una de esas visitó una hacienda y vio una señora que era de las dos cocineras, una señora bien prieta, bien de color, y le llamó la atención. Él era serenatero, enamorado, tenía, para ese tiempo que le pasó esa experiencia, él tenía su casa, tenía su señora, tenía sus hijos, tenía su hogar y todo. Pero entonces se enamoró de una morenita. Le llamó la atención, la agarró, se la raptó, y resultó que se la llevó para un suburbio, fuera de la población de Caracas. Y ella ella era de ese pueblito que se llamaba Guarenas. Entonces, pues pasó lo que pasó. Salió el hermano mayor Nelson, salió un hermano intermedio José Alberto, y salí yo. Y el viejo, por complejo de culpa, nos visitaba cada mes, cada 15 días. Y en una de esas nos llevó un cuatrico, El viejo era juglar serenatero, era un enamorado. Entonces, cuando él trajo un cuatrico, claro, el cuatrico es como el ukelele pequeño, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo lo podía agarrar. Cambur pintón. Ese. Y a Nelson, que tenía la manita un poquito más grande, le dio como una guitarrita española pequeña. Pero hubo un detalle que marcaría la diferencia total, que yo empecé a cantar instantáneamente. O sea, Sabanita, yo te cuento mi tristeza. Esa fue la primera canción que mi papá nos dio, se llamaba Sabanita. Y el viejo dijo, te voy a llevar por una emisora. Y me llevó para Caracas, de ese suburbio llamado Guarenas a Caracas. Y ahí comenzaron las historias que fueron interrumpidas por un suceso muy alevoso, muy difícil, que pasó en Venezuela en el año 67, que fue un terremoto. Entonces nos tuvimos que mover para la capital, y ahí comienza la nueva circunstancia de conocer otros músicos jóvenes y formar grabaciones y cosas de esas que desembocarían en el estilo que ya se hizo histórico. Maestro Nelson, Pascual, ¿cada cuánto iba a darle vueltica a usted? Cada mes. Hacía una visitica así de esa, pero se daba cuenta de que mi mamá no quería quedarse. Era una señora, una morena analfabeta. A mí me gusta sacar esa experiencia porque ella aprendió a tener dignidad, nos crió a los 3 como papá y mamá, y ella empezó a estudiar. Aprendió a leer y a escribir, se hizo maestra, se hizo docente, y al final de cuentas, allá en Venezuela, de las muchas migraciones que había una migración de gente española de Bilbao, que son vascos. Ellos tenían 3 colegios en Caracas grandes, y mi mamá llegó a tanto nivel, se graduó en la universidad. Berraca. Y entonces ella se convirtió en directora de escuela, y ella siendo prieta, y ellos son blancos y son bien racistas, decidieron que ella fuera la directora de esa escuela. Yo creo que ese fue el logro, el impulso más grande que yo recibí. Yo dije, ejemplo de vida tan bravo ella ese. puede, sí.
le decíamos la negra, ¿no? Graciela. Y yo tengo una hija que se llama Graciela. Ella igualita a ella. Ajá. Sí. Pues ahora me explico por qué todos ustedes fueron tan estudiosos. Su otro hermano, no Nelson, sino el otro, sí, también estudió tanto. También ingeniería y todo, y se hizo, él manejaba una gabarra que eran las perforadoras petroleras en el lago de Maracaibo. Ingeniero petrolero. ¿Qué les decía Graciela, pues, de su carrera musical que fue tan destacada, ustedes tan chiquitos? Sí, ella siempre decía, yo estoy muy satisfecha porque ustedes llegaron a lo que yo quería que ustedes fueran profesionales, etcétera, pero yo creo, me suena que ustedes como que van a, y efectivamente no. ¿Cómo que van a qué? Puedo más la vieja musa. La vieja musa nos enamoró y ahí quedamos. O sea, yo me gradué, yo ejercí como licenciado en los laboratorios. En bioquímica. En bioquímica, y yo me la pasaba haciendo guardias de 24 horas en los hospitales. Y a mí me gustaba la biología y todo, y todavía me encanta. Pero pudo más la música. Hoy el maestro Luis Felipe González suena de fondo Canción de India. A veces me da pena pensar que puede pensar usted. El Cali lucha por meterse en el grupo de los 8, mientras el Pereira quiere salir del fondo de la tabla. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio presenta Deportivo Cali, Deportivo Pereira. Sábado 28 de marzo, a partir de las 8:10 de la noche. Escúchalo en Caracol Radio, también en nuestra app y canal de YouTube. Caracol Radio, juntos, más compañía. Este domingo a las 8:30 de la noche en Armonía aprenderemos a ordenar nuestro espacio con la ayuda de la astrología y también aprenderemos cómo tener a raya el positivismo tóxico. Todo esto en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Siempre por Caracol Radio. Juntos, más compañía. Es el sonido de Caracol Radio. Juntos, más compañía. El acceso adecuado al agua potable y su uso eficiente en la agricultura son fundamentales para reducir los indicadores de pobreza y combatir la desnutrición en comunidades vulnerables en Colombia y en países de la región. Para revertir varios problemas. El primero es el tema de la desnutrición crónica infantil, también para aliviar la carga en las actividades cotidianas de la vida de las mujeres. Escúchalo este domingo en Al Campo. Sábados y domingos a las 5 de la mañana. Dirige Luis Enrique Hurtado. Caracol Radio. Juntos, más compañía. Soy Steven Arce, Antonio Casale, Diego Rueda, Luisa Londoño. Soy Rafa Cifuentes, Carlos Alemán. Soy César Augusto Londoño. Y si quieres vernos y escucharnos en deporte todo el día, nos encuentras en vivo en programas deportivos, de debate, de humor, de entretenimiento futbolero, de otros deportes, en partidos de fútbol en vivo, en entrevistas, entre la opinión y la información, en As Colombia. En As Colombia. En radio en 4 ciudades: Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga. En la app TuneIn como As Colombia. En video para el mundo en nuestro canal de YouTube As Colombia. Y en redes sociales y página web como as.com. Únete, porque ya todos estamos en As. Señal Caracol, que integra a Colombia. Arranca algo grande. Pidiendo y usando tus tarjetas Visa de los bancos Aval y Dale, participas por viajes, entradas a los partidos y experiencias para vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tienes que tenerlas. En Caracol Radio son las 9:34 a.m. Dan ganas de estar, ganas de vivirla, ganas de tenerla. Con las tarjetas Visa de los bancos Aval y Dale, vive la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Tienes que tenerlas, pídelas y úsalas ya. Grupo Aval, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Los deportes en Caracol Radio. El duelo de Rojos del Valle del Cauca y Bogotá abrirá hoy la fecha número 6 de la Liga Femenina del Fútbol de Colombia. José Alberto Ortiz. Héctor Eduardo, América de Cali y Santa Fe evidentemente van a abrir la sexta fecha de la Liga Femenina en Colombia 2026. El equipo Escarlata tiene una campaña perfecta hasta ahora, 15 puntos de 15 disputados. Sin embargo, su técnico Andrés Usme considera que hay que mantener algunos detalles, pero hay que corregir otros. Bueno, yo creo que de cara a lo que se nos viene va a ser muy importante seguir reforzando los conceptos que ya venimos trabajando. Para el equipo es importante poder controlar el juego en el momento con balón. Detalles siempre van a haber, no por ganar se hace todo bien ni por perder se hace todo mal. Creo que es el camino en el que vamos, el camino que nos gusta. Un torneo espectacular que cada vez pone a los equipos en un mejor nivel. Esperemos nosotros también seguir mejorando para seguir sumando en los partidos que vienen. América suma 5 victorias en 5 juegos, 11 goles anotados y solo 2 recibidos en su valle, es decir, para un positivo de 9 con 15 puntos. Su antagonista Santa Fe es sexto en la tabla de posiciones con 7 puntos. Muy bien, José Alberto, y en Bucaramanga se disputa torneo internacional de tenis masculino. Coco Gómez. Héctor, a las 2 de la tarde se jugará la gran final del Kia Open de tenis 2026 presentado por el Acueducto de Bucaramanga, que se disputa en las canchas del Club Campestre de Florida Blanca. En sencillos, el chileno Matías Soto clasificó a la final luego de derrotar a Nicolás Villalón, su compatriota, con un doble 6-3. Su rival será Guido Justo, argentino, que le ganó al uruguayo Franco Roncadelli luego del abandono por lesión del Charrúa. Guido Justo, siembra número 1, que viene de ganar el ATP de Buenos Aires. Bueno, Mati la verdad es un gran jugador, vino teniendo muy buenos años, veré cómo tengo que plantearlo, por dónde tendré que jugar con mi entrenador, pero seguramente que va a ser un partido muy duro, muy físico, muy mental. En dobles, el colombiano Juan Gómez y el chileno Matías Soto enfrentarán a Adrián Soriano de Colombia y a Vladislav Orlov de Ucrania. Partido previsto 1 hora y media después que acabe la final de sencillos. En 2025, más de 75,000 personas volvieron a tener una oportunidad laboral gracias al Centro de Empleo y Talento de Colsubsidio. Soy Johan Dávila, tengo 38 años. Quedarme sin trabajo fue un momento difícil. En el Centro de Empleo y Talento de Colsubsidio encontré orientación, capacitación y el respaldo del subsidio de desempleo. Hoy tengo más herramientas y un nuevo trabajo. Detrás de cada cifra hay muchas historias por contar. Somos más que una caja. Somos la empresa social de los colombianos. Esto es Colsubsidio. Vigilado Supersubsidio. Arranca algo grande. Pidiendo y usando tus tarjetas Visa de los bancos Aval y Dale, participas por viajes, entradas a los partidos y experiencias para vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tienes que tenerlas. En Caracol Radio son las 9:37 a.m. Dan ganas de estar, ganas de vivirla, ganas de tenerla. Con las tarjetas Visa de los bancos Aval y Dale, vive la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Tienes que tenerlas, pídelas y úsalas ya. Grupo Aval, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Andrés López es Caracol Radio. Para la gente de Londres. Ataca Luis Felipe. Este Londres, usted no lo conoce bien, sino el nombre. Si usted tiene visita el ambiente, su tristeza esconde. Vamos a ver si usted viene para el hombre, si se convence que todo le responde. Iba a cantar, iba a jugar, iba a reír, iba a bailar. Para los gitanos de Londres
y los latinos. ¡Ataca, Luis Felipe! Esta mañana mi banda sonora es con el músico. Bueno, yo creo que muchos se están enterando, maestro, que usted nació en Venezuela. Porque mucha gente cree que usted es de Colombia, ¿sí o qué? Sí, de hecho, así pasó con muchas canciones. Decían, usted es de Colombia, porque eso viene de Colombia. Decían así. Yo no se imaginaba que habíamos grabado en Caracas todo eso. Pero es cierto que usted tiene cédula colombiana. Claro, sí. Yo soy hijo adoptivo de Colombia. Buenísimo, maestro. De tiempo atrás, mira, tengo la 1107-536-889. Mi compatriota Luis Felipe González nos acompaña. Me está mostrando la cédula el maestro. Sí, ya te la estoy mostrando, mira, aquí está. 1107-536-882. Sí, claro, ahí está. Luis Felipe González Rojas, ¿no? Sí. Y aquí dice que nació en Caracas, Venezuela. ¿Y qué día nací? A 2 minutos para las 12. Oiga, increíble, eso es una casualidad histórica bellísima. Su música suena todo el año, pero en diciembre suena especialmente más. Y usted nació el 31 de diciembre. Y Nelson nació el 29, 3 años antes. El 29 de diciembre. El 29, sí. Maestro Luis Felipe González, a usted, en mi casa, afortunadamente, hay un disco muy viejo que se llama Cosa Buena. Y ahí en Cosa Buena dicen el versátil Luis Felipe González. Correcto. Ahí el que sembró eso, que era Eleazar López Contreras, porque en Venezuela hubo un presidente llamado Eleazar López Contreras, pero ese Eleazar López hizo como una especie de profecía. Ajá. Y así se cumplió. ¿Por qué profecía hizo Eleazar? Que yo iba a ser lo que tú acabas de decir, que iba a ser versátil. Ajá. Yo en ese disco, porque era un sexteto lo que había allí, lo que se grabó fue guitarra, bajo, piano. Uh-huh. Pero yo compuse canciones, yo tocaba la conga, toca la conga y es compositor. Claro. Todo eso lo hice y de ahí comenzaron a hacer todas esas variedades en las que yo escribía la música también. Aprendí, al principio no. Uh-huh. Nelson me enseñó en parte. Hay que reconocerlo. Y cosas así. Entonces me volví, digamos, handyman, uh-huh. Lo que se llama el hombre orquesta. Sí, el que lo hace de todo. Sí, porque vigilaba la percusión. Estaba con el piano, escribía, hacía los arreglos, todo eso me ayudó a estabilizar el color, uh-huh. Aunque nosotros buscamos colores por aquí, buscamos colores por allá, metimos violín y flauta, metimos de todo. Batería, eso fue completamente innovador. En la parte rítmica, sí. Sí, claro, total. Batería y timbal. Maestro, ¿cómo se llama su otro hermano? José Alberto. José Alberto, Nelson y Luis Felipe chiquiticos, ¿cómo eran? ¿A qué jugaban? ¿Cómo hacían cuando no estaban haciendo música? Éramos tremendo, nos poníamos apodos, porque el mediano José Alberto tenía el pelo así como bien con rollitos y cositas. Todos nosotros le decíamos chicharroncito. y Nelson, como tenía el asma y le daba saliva en la piel, entonces nosotros le decíamos sarnoso. Ay, qué pecado. ¿Y a usted cómo le decían? A ver si el enano. Sí, el enano así de frente. Entonces era una gozadera porque salíamos, cumplíamos con nuestra cuestión seglar de estudiantes, claro. Pero echábamos mucha broma, siempre era jocoso y ella nos dejaba y ellos dos siempre me trataban, me agarraban entre los dos el brazo, cada uno un brazo y me colgaban, o sea, me alzaban. Ajá. Porque eran más fuertes que yo. El sarnoso y chicharrón lo agarraban a usted. Sí, entonces después teníamos una palabra que no es vulgaridad en realidad, pero entre José Alberto y yo nos decíamos sardanápalo. Eso viene, y cada vez que nos hablábamos, ya adultos, mayores, ¿qué hubo, sardanápalo? El otro decía, hola, sardanápalo. Entonces teníamos esa cantidad de dichos y tonterías, ¿no? Maestro, ¿cómo era Caracas? ¿Cómo era la Venezuela de los años 50, 60? ¿Qué pasaba allá? Caracas tenía un encanto porque era una capital que estaba enclavada, como decir Medellín, sí. En el valle, Medellín está en el valle de Aburrá, sí. Rodeada de montañas, y Caracas estaba rodeada de cerros, uh-huh. En los cuales sobresalía el Cerro Ávila. Era una montaña que tenía más o menos casi mil metros. Uh-huh. Pero tenía una ruta de salida hacia la playa, hacia el mar, que se llamaba Galipán. Entonces, en Galipán crecían muchas flores. Y tenía eso todo lleno de flores por todas partes. Entonces se llamaban las flores de Galipán. Ay, qué lindo. Ahí le compusieron muchas cosas. Entonces Caracas tenía el río Guaire, y el río Guaire era un río limpio, como decir el río de Medellín, que lo están tratando de recuperar, o en París el río Sena o el Támesis en Londres. Entonces
eso le dio base a toda la situación de la capital, porque era tranquila. La forma de ser del venezolano estaba dada porque era trabajador en sí, aunque muchos decían que no, pero ellos eran buenos trabajadores y tenían unas clases sociales que después de ciertos problemas de inestabilidad se formó una especie de democracia, después una dictadura, que fue la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. De allí comenzó la época de oro de Venezuela en el año 58 y terminó en el 98. Se fueron exactamente 40 años. Se formó la llamada Cuarta República y entonces Caracas empezó a brillar. Empezaron a construirle una cantidad de vías. No, pues quiere que le diga una cosa. Yo conocí Estados Unidos en Caracas, pues en Venezuela. Ajá, cuando uno quería ver una avenida grande, uno que hacía, el familiar correcto, vivía en Caracas. Sí, porque había muchos distribuidores. Habían distribuidor Baral, habían uno que le decían la araña, otro que le decían cosas así al pulpo. El pulpo, la araña, y entonces tenía túneles, tenía viaductos y tenía los una carros cantidad grandes. de... Había McDonald's, yo me acuerdo. Claro, sí. y entonces la relación con Colombia en la frontera hacia el estado Táchira era que los carros que estaban chocados eran reparados por las mejores manos que habían, que eran las manos de los trabajadores del lado colombiano. Entonces había un dicho allá muy popular que decía: te chocaron el carro, llévalo a Cúcuta, que te lo van a poner derechito. De hecho, hay otro dicho que dice que es más venezolano que el himno de Cúcuta. Sí, así era. Oiga, maestro, ¿Londres? ¿Es la Londres de Inglaterra o Londres de dónde salió? No, el Londres fue una ocurrencia como un homenaje a nuestro padre. Mi padre era de la zona oriental de Venezuela, que es el estado Sucre. La capital del estado Sucre es Cumaná. Pero a cierta distancia, digamos a 1 hora y media, 2 horas, queda un pueblito llamado Carúpano. Ese pueblito de pescadores, precisamente las lanchas que volaron ahorita en estos momentos venían de esa zona, porque eran pescadores, que se dedicaron por la escasez de divisas y eso a llevar paquetes dudosos, cosas así. Entonces, al lado de ese Carúpano, ahí se hacía un carnaval muy bonito. Era un mini carnaval bonito, pero cerca quedaba un pueblo que se llamaba Río Caribe. Ahí fue donde nació nuestro padre. Pero mi papá tenía para variar, una noviecita que vivía en un pueblito llamado Londres. ¡Qué joya ese Pascual! Sí. En Colombia pasa lo mismo, tú sabes, le ponen nombres de los conquistadores españoles, que si Caicedonia, que si Andalucía y Roma y cosas así. Entonces, Londres, cuando se le hizo la canción, cuando estábamos grabando, en el año 78, dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a dedicárselo a Londres, del Reino Unido, de la capital británica. Y así se hizo. Yo busqué unos esquemas para la inspiración, para el pregón, que incluían el reloj de Big Ben y cosas así. Se hizo la grabación. Ya en ese momento yo también estaba en la percusión y el bajo y eso. O sea, fue una investigación. Ese tema también mi hermano lo basó en el arreglo en una película muy famosa que era El violinista en el tejado. Entendido. Entonces, esa parte, la primera parte de Londres tiene esa remembranza, ¿no? Y le pusimos, entonces, tenía el golpe del cual estamos hablando bastante, el golpecito del beat, ese de batería, pero también tenía salsa, y el Londres es considerado por los rumberos, le llama la atención como tirando para salsa. Claro. Tira para salsa. Entonces, el tema, cuando se volvió a grabar, ya había cambiado el formato de análogo a digital y había el apoyo de todos los videos. Entonces, cuando se hizo el video en Disco Fuente, salió a relucir el tema como el número 1 de los 14 cañonazos bailables, que era la producción más alta que tenía Disco Fuente. Y entonces se hizo una conexión entre las grabaciones que se hicieron en la ciudad de Londres antes de que muriera la reina, y en el Hospital San Juan de Dios en Medellín, y los bailarines bailaron allí. Entonces se hizo el video
y quedó una cosa muy bonita. Inclusive yo andaba con un saco así como si la temperatura fuera muy fría, cosas así. Entonces Londres se convirtió en un prototipo de ventas, y conjuntamente con La Sirena y Canción India le hicieron videos que fueron... Que además una nueva generación tuvo acceso a ese tipo de música gracias a ese tipo de actividades comerciales, pero que funcionaron muy bien. El maestro Luis Felipe González con nosotros. Cuando acaba la función y te marchas con tu amor. Tuchuriturirití, pampa, tuchuriturirití, pampa, tuchuriturirití, pampa, tuchuriturirití, pampa. Es muy difícil pensar que fuiste muy sincero en el amor, payaso. Usted sí me va a sacar de una duda. Sí. Dice tuturiturirití, papá. Pau, 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 pau. Pau, pau. Es un efecto, porque cuando se está cantando ese tipo de música, no es como la música caribeña que tiene coro e inspiración, sino canta. Ajá. Se canta y se hacen efectos. Por lo menos hay otra canción que se llama La Canción del Viajero, sí, que hace cuando la luna penetre por tu entonces todos eran efectos vocales, sí, claro, que se colocaron allí para usar también muy fuerte el unísono. En Londres y en todas partes se usó el unísono, la octava, recursos que eran sencillos, y hoy por hoy yo cuando me presente se va a notar porque tengo los dos coros, cantan conmigo, entonces no se escucha la voz solita, sino cuando yo canto, ellos también cantan conmigo. Claro. Entonces es un trío de voces constante, algo simpático. Oiga, ¿quién era Nelson Valor? Nelson Valor fue del que hablé cuando hicimos el disco de Cosa Buena. Ok. Que era el director, él era admirador de Tito Puente. Entendido. Y él quería ser como Tito Puente, y a la vez admiraba a otro Tito, que era Tito Rodríguez. Uf. Eran los... Sí, uno de los artistas más espectaculares, porque él tenía pinta, tenía voz, tenía orquesta, tenía todo. Entonces él quería vestir como Tito Rodríguez y Tito Puente, pero él tocaba el timbal, ¿no? Cuando comenzamos a grabar las primeras canciones, él no llegó al nivel. ¿Usted tenía que 14, 15 años usted? Sí, más o menos, sí, teníamos 15 años para 16, 15 para 16. Ajá. Y entonces él no pudo llegar en el timbal, y eso que era Cosa Buena, ese disco lo que tenía era ese disco es bueno, guitarra y piano y el bajo. Y entonces él no pudo, entonces hubo un impasse con el sello discográfico. El sello prácticamente nos emplazó qué iba a pasar con Nelson. Entonces dijeron, tenemos una idea, como Nelson está, también como Nelson, se va Nelson Valor. Y queda Nelson González. Y resulta que Nelson Valor, de lo que le pasó, se convirtió en el director, de los directores más importantes de Venezuela, porque él aprendió a escribir, porque él tenía una pluma y era un dibujante consumado. Y él le gustaba escribir la música y lo hacía con la mano, parecía que fuera una cosa mecanografiada. Pues algo de inteligencia artificial ahora. Sí, algo de ahora. O sea que el primer Nelson de Nelson y sus estrellas no fue Nelson González, sino Nelson Valor. Nelson Valor. ¿Qué? Y tenía un hermano que se llamaba Osvaldo Valor, que le decían Pepe, ajá, que era el conguero de la orquesta. Ajá. Y ellos vivían en San Bernardino, en el área judía, sí, en Caracas, porque Caracas tenía zona libanesa, zona judía. Italiana, Caracas, muy importante. Italiana, tenía española. Yo vivía en la zona española. Entonces
todo esa cantidad de cosas hicieron que estos muchachos crecieran rápidamente. Te estoy hablando lo de la compañía de Nelson Valor, ¿no? Sí. Y salía un sexteto que fue muy famoso en Venezuela, que fue el Sexteto Juventud. Ok. Y el Sexteto Juventud vivía en un barriecito y aún así tocaban y hacían tabaco, algunos de los cantantes. O sea, una historia interesante porque hasta los más pobrecitos tenían chance de grabar. En esa época no había ni ARL, ni ARP, ni había minoría de edad para la cosa. ¿Quién comenzó a creerles a ustedes y en dónde tocaban? Sí, mira, fue un sello disquero que era Palacio. Ajá. Pero entonces había un señor mexicano que estaba en Venezuela. Él tenía me acuerdo que tenía un Ford Taurus. Y entonces él nos llevaba a todo, metía toda la orquesta y yo no sé, parece una sardina en lata, todo eso. Pero él nos llevó... ¿Como un mariachi actual? Sí, todo metido en una camionetica. Entonces, él nos llevó a Palacio. Sí. Y ahí comenzamos a ser considerados por ellos. Y hubo un señor que se llamaba Luis Arismendi, que él fue el que creyó y habló con ese señor Eleazar y le dijo, mira, este grupo tiene un futuro grande. Ajá. Entonces ahí empezaron ¿Pero tocaban en dónde? ¿En casetas, en clubes, en fiestas privadas? en clubes. Ajá. Y cuando grabamos el segundo disco, que le metimos trombones, que es un tema que se llamaba Fantasía Latina, a un señor allá que tenía un bigotote largote que se llamaba Fidias Danilo Escalona, que era el productor más grande, él creó un premio que se llamaba La Estrella de Oro y nos los dio, igual que a muchos, ¿no? Entonces, eso nos ganó la posibilidad de alternar con las orquestas de afuera que venían. Ahí fue cuando nosotros por primera vez conocimos a Willy Colón, cuando estaba con Héctor Lavoe, que llegó a Venezuela a un hotel muy famoso que era el Hotel Ávila. Ajá. Y entonces fue cuando nosotros recibimos el impacto de lo que era la música real. Ajá. Vimos esa orquesta organizada con dos trombones, una cosa de un saxo, algo impresionante. Y la voz, que era una voz espectacular. Entonces ahí nosotros dijimos, nosotros tenemos que ser así. y lo superaron, le creo. Así, señor. La noche aquella que fuiste a buscar la leña al río, todo el mundo presagiaba un sentimiento sombrío. La florecita del pueblo fue a buscar la leña al río, y como ya está de noche, se escuchan muchos reproches. Estamos diseccionando la canción con el maestro Luis Felipe González y este es un privilegio que me da este oficio, maestro. Sí. Este es El Forastero. Sí. ¿En qué momento de la vida? Esa la compuso Nelson, eso es un triángulo allí porque habla pues de 3 estrofas en las que habla de un personaje que apareció en un pueblo y estaba la chica, le llama la atención, aunque ella estaba de novia del muchacho, entonces él advierte de ese forastero. Ajá. Y porque ella dice que iba a buscar leña al río. Ajá. Y resulta que sí parece que se supo que sí ellos estaban, y entonces él dice que no quería saber más nada de eso. Entonces dice que allá había la controversia de qué bueno es el forastero o qué bueno es ser forastero. Yo siempre dije qué malo es ser forastero. Qué malo es ser forastero o qué malo es el forastero. No he entendido. Y entonces había esa situación y el forastero pues se convirtió en un tema de los más solicitados. Siempre fue un tema de amor no correspondido. Usted me contaba hace un ratico que usted vio el montaje de Colón y ustedes dijeron, así queremos ser nosotros. Sí. ¿Cuándo se sintieron así? Sí, cuando tuvimos originalidad, no era el montaje igualito a ellos, no era imitarlo. Era el enfoque por lo menos los Beatles, no era imitar a los Beatles ni a los Rolling Stones, era componer como ellos, ajá, arreglar, hacer canciones y grabar así. Tener esa presencia además. Sí, entonces Willy comenzó
así, y terminó en Nueva York con la Fania y con una cantidad de cosas. Nosotros alternamos muchísimas veces. Claro. Sí, el pasa es que él era retroído y complicado, pero lamentablemente pues ya lo que tenemos que hablar de él es como de un ángel, porque ya se fue, ya se nos fue. ¿Cómo era estar en vivo en un escenario, así fueran chiquitos, con su hermano al lado? Yo creo que ustedes se comunicaban solo mirándose. Claro, sí, era maravilloso porque quedaba todo organizado, los muchachos entendían y formábamos la entrada. Siempre me tocaba a mí dar la entrada, como todavía me toca hacerlo. O sea, el 1, 2, 3, 4. Sí, eso, cualquiera de esas, sí. Y entonces era simpático porque siempre pensamos en la parte de uniformes, o sea, nunca pensamos, hay muchos grupos que no, como que no toman en cuenta ese detalle, todo esto, los rockeros. Como es de importante eso, ¿no? Sí, es importante, sí. ¿Quién lo creyera? Sí, porque a veces resulta, es como un acto como de cierta independencia, ¿no? Como de cierto rebeldía o algo así por el estilo, pero tú ves que los equipos, todo el mundo está organizado, está uniformado para poder reconocer rápidamente que tú eres de ese equipo, o de esa parte. Entonces nosotros siempre fuimos respetuosos de esas cosas, y desde el principio el grupo se veía bonito, llamaba la atención, y los muchachos respetaban el orden que tenemos. Sí. Maestro, ¿me acompaña mañana otra vez? Dígame que sí, hágame el favor. ¿Sí se puede? Claro que se puede. Mañana el maestro Luis Felipe González nos contará cuándo fue la primera